Hace unos meses estaba ocupado preparándome para mudarme a una nueva casa cuando me encontré con algo de mi pasado. Estaba revisando mis pertenencias, tratando de decidir qué guardar y qué desechar, cuando encontré una vieja caja de zapatos metida en la parte trasera de mi armario. Curioso, lo abrí y descubrí que estaba lleno de CDs. Los hojeé y me di cuenta que eran copias de seguridad de archivos de hace más de 10 años. Recordé que así era como solía hacer copias de seguridad de mis cosas antes de que los discos duros externos se volvieran lo suficientemente accesibles como para empezar a hacer copias de seguridad con ellos. Dejé de empacar y comencé a revisar los CDs en mi computadora. En su mayoría estaba lleno de cosas que había recopilado de la red, como MP3, ROMs y chips animados. Entonces encontré un CD titulado Conversaciones con Pan. Me quedé mirando el CD con cierta reserva por un momento antes de cargarlo en mi computadora. El CD contenía un montón de imágenes, un par de archivos de audio y algunos volcados de texto de un foro de mensajes. Examinar estos archivos me hizo recordar un incidente que ocurrió hace muchos años. Fue un incidente que se me había olvidado hasta que volví a ver ese CD. Sinceramente, me alegré de haberlo olvidado. Fue una experiencia bastante extraña y hasta el día de hoy todavía no sé qué hacer con ella. Era 2004. Estaba en mi último año de secundaria y pasaba la mayor parte de mi tiempo libre siendo administrador de un foro de mensajes de emulación. No era un trabajo particularmente agotador. Yo era uno de los tres administradores y el tablero en sí era bastante específico, por lo que generalmente no recibíamos mucho tráfico. En aquel entonces no existían los problemas de bots que se encuentran en los foros hoy en día. La mayoría de las veces solo tenía que iniciar sesión, revisar mis mensajes y luego navegar por los foros para ver si alguien estaba infringiendo alguna regla o simplemente estaba siendo un idiota. Fue un espectáculo bastante divertido. Lo que más disfruté fue jugar con trolls persistentes. Ser administrador me permitió cambiar sus avatars. Tenía fotos de bebés llorando para esas ocasiones o editar sus publicaciones. Por lo general les hacía decir cosas como apesto, lloro en la almohada por la noche o mi favorito personal, dejé mi cerebro en el útero. Básicamente, solía disfrutar mucho administrando justicia en la junta. Entonces, una noche, un chico nuevo se registró en el foro y creó un hilo llamado Necesito ayuda para desmontar mi NES. Lo siguiente es este hilo. Hola muchachos, me estaba preguntando si tenían algunos enlaces para diagramas de la NES. Los he estado cazando por todo el internet por un tiempo y está siendo muy duro encontrarlos. Tengo una vieja NES que quisiera desmontar y modificar. Aquí hay algunas fuentes que puedes mirar. El sitio está hecho un poco un desastre, pero es un buen sitio para comenzar. Buena suerte. También puedes checar este sitio. Tienen un tablón de mensajes al que te puedes unir si lo preguntas. Gracias muchachos. Cielos, estos diagramas e instrucciones son muy complicados, hombre. Ojalá esto funcione. Su pregunta me desconcertó un poco y tenía algo de tiempo que perder, así que pensé en preguntarle. Hey amigo, tengo curiosidad. ¿Qué clase de modificaciones estás buscando para tu NES? Hola, pezmerga. Cuando era niño jugaba como loco los juegos de NES, hasta que mi NES se rompió hace unos años. Tengo una Game Boy y quisiera quitarle el lector de tarjeta de la NES y colocárselo a mi Game Boy.
pienso que los gráficos de la NES y la Game Boy son similares. ¿Puede que funcione? Wow, eso suena como una muy mala idea. Probablemente termines destrozando ambos sistemas. Si quieres los juegos de NES, ¿por qué no emularlos? Hola, pezmerga. Sí, pensé sobre ello. Cuando estaba tratando de encontrar los diagramas para la NES, seguía encontrándome con páginas para emular. Así fue como terminé cruzándome con este sitio. No puedo permitirme esos lectores de tarjeta que ustedes compran para conectar los cartuchos en las computadoras. Mi siguiente plan era el de crear un lector de tarjetas para conectarlo a mi PC. Ah, eso no es necesario. Puedes descargar ROMs y estarás bien. No preguntes dónde obtener ROMs para encontrar las reglas del foro. Hola, pezmerga. ¿Qué es un ROM? Casi me reí de esto. Le expliqué a Pan que eran los ROMs y se emocionó mucho. Hola, pezmerga. Oh, Dios mío, ¿me estás diciendo que puedo jugar juegos de NES en mi PC justo ahora? Entendí la esencia de que realmente no tenía muchos conocimientos técnicos, lo cual era bastante justo. Todos teníamos que empezar desde algún lado. Después de explicarle sobre ROMs y emuladores, no supe nada de él durante unos días. Luego regresó al tablero y se convirtió en un habitual. En su mayoría iniciaba hilos en los que hacía preguntas sobre los problemas de emulación que tenía, y mucha gente no tenía tiempo para él. Sintieron que era simplemente una persona molesta que hacía preguntas tontas. Recuerdo que una noche abrió un hilo sobre cómo no podía conseguir un emulador para leer los juegos que había descargado. Y luego tuvimos que explicarle que era un archivo zip y cómo funcionaba. Uno de los administradores estaba pensando en prohibirlo. No le gustó el hecho de que Pan estuviera iniciando nuevos hilos sobre cosas que ya habían sido respondidas en hilos anteriores. Le dije que no hiciera eso, que hablaría con Pan. No sé por qué decidí intervenir. Supongo que me sentía un poco mal por el niño. También sentí un poco de conexión con él porque era una de las pocas personas con las que me había topado que también era fan del juego de rol Suikoden. Así que le dije a Pan que revisara el foro antes de publicar cualquier pregunta que ya se hubiera formulado y respondido. Luego le dije que si realmente se atascaba, que me enviara un mensaje privado. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a enviarme mensajes. Al principio solo me hacía preguntas. Muchas preguntas. Afortunadamente, parecía aprender rápido. No tuve que explicarle las cosas una y otra vez. Así que no diría que fuera estúpido. Solo verde. Pronto me pidió algunas recomendaciones de juegos, y esto nos llevó a hablar sobre los juegos que estábamos jugando. Fue a partir de ahí que empezamos a mantener correspondencia durante los siguientes meses. Realmente solo hablamos de juegos y películas. Lo único personal que sabía sobre él era que tenía 16 años y vivía en Londres. Una noche estábamos conversando sobre juegos de Metroid. Acababa de ver Super Metroid por milésima vez y estaba pensando si empolvar el Metroid original y probarlo. Hey, eso me recuerda. ¿Alguna vez escuchaste sobre los mundos secretos de Metroid 2? Fue un fallo bastante conocido. Básicamente, si caes por un pozo largo en algunos lugares del juego y luego presionas el botón de selección repetidamente y muy rápido, puedes hacer que los azulejos de la pared desaparezcan. Si atraviesas el túnel que se crea, terminarás fuera del mapa. Luego puedes encontrar habitaciones que son intercambios de mosaicos de habitaciones normales,
Habitaciones que se desplazan rápidamente para siempre de habitaciones que parecen haber sido juntadas al azar. Aparte de usarlo para romper la secuencia, es bastante inútil. Es más una novedad que cualquier otra cosa. Algunas personas pusieron en marcha un sitio web dedicado a los mundos secretos. Estaban obsesionados con mapear todo el asunto, como si fueran exploradores desafiando un territorio inexplorado o algo así. Lo probé yo mismo una vez en mi Game Boy. Sin embargo, rápidamente me frustré después de quedarme atascado en las paredes cuando me movía entre habitaciones. Oh sí, recuerdo ese glitch. ¿Por qué lo preguntas? Simplemente lo encontré y finalmente lo hice funcionar hoy. Es algo divertido. No supe nada de Pan durante un par de días después de eso. Entonces, una noche me envió un mensaje. Hey, aún sigo jugando con el mundo secreto de Metroid 2. Estuve leyendo sobre cómo usar los mundos secretos para saltarme áreas del juego. Todavía estoy aprendiendo, pero estoy realmente alucinando aquí. Es realmente difícil de describir. Le enseñé a Pan cómo tomar screenshots y subirlas para que pudiera mostrarme lo que estaba encontrando. Unos días después, recibí un mensaje. Hola, Pesmerga. Dios, no vas a creerlo. El juego solo me asustó. Estaba jugando en el mundo secreto y de repente estaba en un cuarto. La música cambió y estaba jugando como si estuviera peleando con un Metroid. Lo siguiente que sé es sobre este desastre flotando hacia mí. Absolutamente enloquecí. Bien, como puedes ver, me figuré cómo sacar screenshots ahora. Te enviaré si veo otra cosa. Estoy amando este mundo escondido. Oh, sí. Olvidé que puedes correr dentro de los monstruos glitchados en el mundo secreto. No te preocupes mucho por ello, hombre. Son como los cuartos que están hechos de gráficos desastrosos. Pero se siguen comportando como lo hacen en el juego. Después de eso, no supe nada más de él durante aproximadamente una semana. Entonces, una noche estaba en el foro de mensajes y recibí el siguiente mensaje. Pesmerga, algo raro está pasando. Encontré nuevas áreas anoche. Es un cuarto que está hecho de bits y piezas de puntos de guardado. Encontré un cuarto como el anterior, pero este era diferente. Ninguno de los saves funciona, lo cual es raro porque usualmente funcionan en el mundo secreto. Y usualmente cuando te quedas en los saves del mundo secreto, hay símbolos raros donde deberían estar, presiona Start para salvar. Estoy subiendo las fotos ahora. Te enviaré los links en un momento. Supe de inmediato que esto no era un problema técnico. Mira, hombre, nunca escuché a nadie mencionar nada de lo que me estás escribiendo. Suena como que el ROM de las imágenes fue modificado. Le pregunté de dónde había sacado la ROM y me dio la dirección. Cuando lo revisé, la página ya no estaba allí, lo cual no fue realmente sorprendente. En aquel entonces los sitios web ROM aparecían con frecuencia y eran eliminados casi de inmediato. ¿Hay algún chance de que pueda dañar mi computadora? No lo creo. Nunca escuché de un ROM modificado haciendo daño malicioso antes. Solo para estar seguros, deberías asegurarte de tener el último antivirus y escanear. Oh, ok, cool. Seguiré jugando con él. Te haré saber si hay más sorpresas. Te veo luego. Justo antes de irme a la cama, miré las fotos nuevamente. Se me ocurrió que las palabras podrían formar una oración. Escribí las palabras en una hoja de papel y comencé a comprobar combinaciones. Finalmente se me ocurrió. ¿Cómo te atreves? Dejen de robar mi legado.
Pensé que era una frase bastante extraña. No podía entender por qué alguien se molestaría siquiera en introducir este mensaje en el juego. Ni siquiera entendía lo que significaba. Unos días después recibí otro mensaje de Pan. Pesmerga, checa esto. Encendí Metroid 2 anoche y después de presionar Start para cargar mi juego, algo pasó. Usualmente te lleva directo donde guardaste por última vez, pero esta vez se quedó en la pantalla del título. El sonido que salió estaba bien distorsionado y creo que se congeló. Iba a resetear el juego cuando la pantalla cambió y apareció este mensaje. Última oportunidad para parar. Entonces, ese sonido raro siguió. No lo sé, es realmente difícil de describir. ¿Hay alguna manera de grabar el sonido de una emulación? Quiero tratar de capturarlo si pasa de nuevo para que lo escuches. Me pregunto quién hizo este hack. Pienso que debe haber una razón. Le pusieron mucho esfuerzo y debe haber más cosas para encontrar. Voy a seguir explorando y veré qué encuentro. Le enseñé a Pan cómo capturar el audio y le di mi dirección de correo electrónico. Le dije que adjuntara el archivo si lograba grabar algún sonido. Pensé en lo que Pan me había descrito y tuve que admitir que el hack me impresionó bastante. También estuve de acuerdo con el razonamiento de Pan. Si alguien se había molestado en poner tanto esfuerzo, entonces era probable que hubiera hecho más. Solo era cuestión de encontrarlo. Aunque me sorprendió no haber oído hablar nunca antes del hack, comencé a navegar por sitios de pirateo de ROMs, tratando de encontrar el que estaba jugando Pan. No tuve suerte, así que pregunté en algunos canales de IRC, pero nadie había visto nada parecido a lo que estaba describiendo. La noche siguiente estaba navegando por el foro de mensajes cuando noté que tenía un nuevo mensaje privado. Vi que era de Pan y lo abrí. Pesmerga, algo extraño sucedió esta noche en el mundo secreto. Me encontré en un cuarto parecido a los cuartos con las estatuas y los ítems, excepto que los bloques estaban mal. Estaba caminando y sonó la música de cuando corres por un Metroid, excepto que no había un Metroid en el cuarto. Me fui por el camino por donde vine y estaba en un diferente punto. Estaba en un pasillo que continuaba indefinidamente, pero la música estaba mal. No sonaba como la del juego. Averigué cómo capturar audio. Te enviaré un archivo. Ok, estoy descargando el archivo ahora. Hey hombre, ¿quieres jugar RA2 más tarde? Seguro, suena divertido. Espera un momento. Están golpeando mi puerta. Vuelvo en un momento. Cool. El archivo de audio terminó de descargarse y lo escuché mientras esperaba que Pan regresara. No sabía qué hacer con eso. Nunca antes había escuchado una Game Boy hacer este tipo de sonido. Al principio me sonó simplemente como una sirena de niebla, pero luego empezó a sonar otro sonido por encima del ruido de la sirena de niebla. El otro sonido me pareció familiar, de alguna manera, pero no pude ubicarlo. Me asusté rápidamente y cerré el archivo. Me levanté y me preparé una taza de café y un refrigerio. Cuando regresé a mi computadora habían pasado 15 minutos. ¿Sigues ahí, hombre? Esperé unos minutos más, pero no obtuve respuesta de Pan. Me preocupé por un momento, pero luego pensé que un amigo o un familiar había venido y estaba ocupado. Navegué por la red un rato.
realicé algunas tareas administrativas y luego revisé mis mensajes nuevamente. Pan todavía no había regresado. En ese momento estaba bastante cansado, así que apagué mi computadora y me fui a la cama. Me levanté temprano al día siguiente y verifiqué si Pan me había dejado algún mensaje. Todavía no me había respondido. Me fui a la escuela y no llegué a casa hasta la noche. Después de comer algo, me senté frente a la computadora y revisé mi correo electrónico y mis mensajes privados. Todavía no había nada de Pan. Dejé algunos mensajes más y esperé su respuesta. Durante los días siguientes todavía no me contactaba y realmente comencé a asustarme. Falté a la escuela por unos días y me quedé bastante cerca de mi computadora. Una tarde, después de realizar algunas tareas administrativas menores, volví a escuchar el sonido que me había enviado Pan. Todavía no podía distinguir qué era, así que comencé a jugar con él en la grabadora de sonido. Lo aceleré un par de veces y me di cuenta de que el sonido de la sirena de niebla podría ser la música que suena justo antes de luchar contra la reina Metroid. Mientras continuaba acelerando el archivo de sonido, me di cuenta de cuál era el otro sonido. Alguien estaba hablando por encima de la música. Tuve que acelerar el sonido más de 10 veces para que sonara como si estuviera reproduciendo la velocidad correcta. Una vez hecho eso, intenté entender lo que decía la voz. Tuve que escuchar atentamente varias veces antes de entenderlo. La primera parte fue una introducción. Alguien decía "yo soy" y después de eso presumiblemente estaba su nombre, pero no pude entender qué era. No era un nombre en inglés. Sin embargo, la segunda parte de la frase fue bastante clara. Toc toc, estoy aquí. No hace falta decir que en ese momento estaba bastante nervioso. Entré a internet nuevamente, tratando de averiguar todo lo que pudiera sobre la versión de Metroid 2 que Pan había estado jugando. Envié correos electrónicos a personas en el sitio web de Secret Wars. Publiqué mensajes en numerosos sitios web de emulación y hablé con personas en varios canales de IRC. La mayoría de la gente pensó que estaba bromeando. El resto pensó que estaba loco. Parecía que nadie sabía de qué diablos estaba hablando. Entonces, una noche recibí un mensaje privado. Busca a Gunpei Yokoi. Me quedé un poco sorprendido. Cuando andaba haciendo preguntas sobre Metroid 2, no usaba Peshmerga como mi nombre de usuario. Tampoco había mencionado de qué foro de mensajes era. Respondí al mensaje queriendo saber quién me estaba enviando esto y cómo me había encontrado. Pero el usuario nunca me respondió. Después de esa noche estuve atento a los registros de actividad del usuario para ver si regresaba al sitio, pero nunca lo hizo. Luego seguí el consejo del mensaje y busqué el nombre Gunpei Yokoi. No me tomó mucho tiempo descubrir quién era. Resulta que fue muy influyente en Nintendo. Algunos de los juegos en los que trabajó incluyeron el Donkey Kong original, Mario Bros, Kid Icarus, Metroid y Metroid 2. Pero podría decirse que lo que más se le conoce fue su mayor creación, la Game Boy. A menudo se describe como su legado. Seguí leyendo el artículo fascinado cuando llegué a una sección que trataba sobre su vida después de dejar Nintendo. Poco después de dejar Nintendo y fundar su propia empresa,
Gunpei Yokoi murió en un accidente automovilístico. Miré la fecha de su muerte y eso me sorprendió. Era el 4 de octubre de 1997, el mismo día en que recibí mi último mensaje de Pan. Escuché la versión acelerada del audio de Pan y entonces fue cuando supe que la primera parte del mensaje decía: yo soy Gunpei Yokoi. Fue después de darme cuenta de que pasé por un periodo que duró aproximadamente un año, en el que me negué rotundamente a abrir una puerta a menos de que la persona se identificara. Durante los siguientes meses busqué en internet alguna noticia relacionada con un adolescente desaparecido en Londres. Surgieron varias historias, pero los detalles eran tan vagos que cualquiera de ellas, o ninguna, podría haber sido Pan. Hubo una historia que sí me llamó la atención. Se trataba de un adolescente desaparecido que había sido visto por última vez en su casa. Su madre se había ido a trabajar y dijo que él había estado frente a la computadora en el salón. Cuando regresó, varias horas más tarde, el salón estaba vacío, pero el ordenador y otros aparatos electrónicos todavía estaban encendidos. Al principio pensó que podría estar en otra parte de la casa, pero cuando revisó descubrió que estaba vacía. Luego intentó llamar a su teléfono móvil y fue entonces cuando descubrió que su teléfono y su billetera estaban junto a la computadora. Fue en ese momento que llamó a la policía. Investigaron y no encontraron señales de disturbio en la casa, y no faltaba nada, excepto el adolescente. Había desaparecido sin dejar rastro. Busqué más información en línea, pero no pude encontrar nada más. Pensé en ponerme en contacto con la policía de Londres, pero una cosa me detuvo. No había manera de que pudiera pensar en redactar mi historia sin parecer un loco. Incluso si pudiera descubrir cómo redactarlo correctamente, y si este adolescente desaparecido fuera Pan, no había ninguna información que pudiera darles que no pudieran obtener de su computadora de todos modos. Y si no fuera Pan, entonces simplemente les estaría haciendo perder el tiempo y posiblemente terminaría en algún tipo de problema legal. Me vino a la mente las palabras: obstaculizar una investigación policial. Repasé mis conversaciones con Pan para ver si había alguna pista sobre su verdadera identidad que no hubiera notado antes, pero no había nada allí que revelara nada que yo no supiera ya sobre él. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en primer lugar, siempre había asumido que era un él. Pero no hubo nada en nuestras conversaciones que descartara la posibilidad de que Pan hubiera sido una mujer. La posibilidad de que Pan fuera una mujer instantáneamente hizo que la tarea de encontrar a Pan fuera 2 veces más difícil. Al final, tuve que rendirme. Simplemente no sabía qué podía hacer. Tomé capturas de pantalla de todas mis conversaciones con Pan, copié las fotografías y los archivos de sonido que me había enviado por correo electrónico y los quemé en un CD. En caso de que alguna vez los necesitara nuevamente. Poco después terminé la escuela secundaria y luego comencé a trabajar. Al mes dejé de ser administrador. Todavía me quedé en el foro unos meses más, pero para entonces ya no tenía tiempo libre para publicar con regularidad. Durante los siguientes años me ocupé de mi vida y todo lo que pasó con Fan
se fue alejando cada vez más de mi mente. Decidí escribir todo esto, publicarlo en línea con la esperanza de que después de todos estos años alguien sepa algo sobre lo que pasó con Pan, o sepa sobre la versión de Metroid 2 que encontró. Como dije al principio, sinceramente no sé qué hacer con esto. ¿Hay una copia de Metroid 2 flotando en internet que esté perseguida por el fantasma de Gunpei Yokoi? Y si tienes la desgracia de tropezar con él, vine a tu puerta enojado porque te has atrevido a profanar su legado. Intento no pensar demasiado en eso. Cuando se me pasa por la cabeza, ahora me gusta imaginar que todo fue un elaborado engaño perpetuado por Pan, que preparó todo con meses de antelación. Él creó las imágenes y los archivos de audio. Entró en el foro de mensajes pretendiendo ser un adolescente técnicamente inepto, cuando en realidad era un ser brillante con una computadora. Él era el usuario 12345. Él fue quien me dijo que buscara al Gunpei Yokoi. Me gusta imaginar que él está en algún lugar allá afuera, todavía riéndose del maravilloso chiste que hizo hace tantos años. A veces casi puedo convencerme de que fue solo un engaño. Creo que así fue como pude dormir por las noches en los meses posteriores, desde que perdí el contacto con Pan. Y creo que decirme a mí mismo que todo fue un engaño ahora me será muy útil en esas noches inquietantes de los días venideros.